César Pérez Guevara, director del Centro Rocio, abogado constitucionalista, está con nosotros la mañana de este lunes en Primera Página. Nosotros seguimos con más en nuestro segmento de entrevistas, cuando comenzamos también nuestra segunda hora del espacio. Decíamos en la parte anterior que si la clase política del país se encontraba lista para asumir este tipo de propuestas, asumir este cambio de pensamiento que implica mayor control del Poder Ejecutivo. Y esto en un entorno en el que desde un sector político se ha propuesto la reelección indefinida y se ha venido aplicando. Desde otro sector político del país se ha criticado esta propuesta de reelección indefinida y no obstante en elecciones hemos visto la continuidad de las candidaturas con más de 2 periodos. ¿Hay una sociedad política en Venezuela capaz de asumir un compromiso de control al Poder Ejecutivo por encima de las agendas particulares? Recuerda que toda clase política siempre está, de alguna manera, ligada a la clase de pueblo que tiene. A veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que hayan salido tales partidos políticos o tales movimientos políticos? Pues estos movimientos políticos surgen del pueblo, son un reflejo del pueblo. Y teniendo una sociedad más educada, pues tendremos evidentemente unos políticos que los representen y que tengan que hacer la tarea, a juro, de seguir exactamente cuáles son los valores que tienen que, de alguna manera, implantar en una sociedad. Ahora bien, tú me preguntas, en la actualidad, pues es bastante complicado, evidentemente. En un país en el cual vemos que la clase política, de un modo deleznable, sobre todo aquellos que han intentado el poder en los últimos 20 años, no pretende más que vivir de las ventas del Estado, de las rentas estatales, hasta dejarlas exiguas, pues mira, lamentablemente, evidentemente, esa gente por lo menos no puede hacer ninguna clase de cambio de mentalidad al respecto. Siempre señalamos, de hecho, que el problema de las constituciones no es que sean un librito que sirve para todo, como decía en su momento el lamentable déspota venezolano José Tadeo Monagas. No, una constitución son una serie de principios que se encuentran allí. Evidentemente nosotros no planteamos la aplicación del texto constitucional del año 1811 a rajatabla. Esa no es la cuestión, sino los principios fundamentales, liberales y republicanos que estamos seguros que podrían en efecto cambiar la mentalidad de la sociedad venezolana en la actualidad. ¿Y cómo hacer también en este caso con la sociedad venezolana y la pérdida de credibilidad en la política, que también es un factor importante? Hoy distintos sectores políticos del país en momentos específicos han invitado a los venezolanos a participar, otras veces han desmovilizado a los electorados para participar y de alguna manera se ha generado una desconfianza en los partidos políticos, que es un factor que también juega dentro de esta propuesta que amerita un cambio de pensamiento. Bueno, lamentablemente los partidos políticos como organizaciones que se encargan de representar el sentir de parte fundamental de la sociedad venezolana evidentemente han caído en un descrédito. Pero es que, por Dios, si tú dices que vas a hacer una cosa y vendes unas ideas electorales para que te voten y luego haces todo lo opuesto, evidentemente las personas no solamente es que van a desconfiar del partido político, sino de toda la clase política en general. Claramente tiene que existir, pues en efecto, un cambio de paradigma político en Venezuela. Pero esto no quiere decir que sea una revolución, un cambio trascendental que acabe con todos los políticos, al contrario, es un cambio de mentalidad. Y eso tiene que hacerse evidentemente con las personas que se encuentren realizando la política en el momento actual. Hablando de la política en el momento actual, mientras hacemos esta entrevista sigue transcurriendo el tiempo de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya sabemos que por lo menos va a estar hasta diciembre de 2020, ha dicho el presidente actual de la ANC, Diosdado Cabello. Y Venezuela, ya hemos repasado, tiene más de 20 constituciones y la constituyente plantea hacer una nueva modificación del texto de 1999. ¿Qué significa también, ya a nivel, concentrando también en el tema del derecho, ver esta realidad de un país que tiene más de 27 constituciones con el resto de Latinoamérica que en algunos casos no llegan a 3, hay países que tienen una sola constitución? ¿Qué representa esto para no solamente a nivel político, sino también a nivel jurídico? Bueno, esta es una pregunta bastante curiosa porque precisamente lo que está pasando en la actualidad con esta Asamblea Nacional Constituyente presunta, que no es ni asamblea, ni es nacional, ni es constituyente, sencillamente es un órgano colegiado que está allí para dictar una serie de normas que ellos llaman leyes constitucionales que no tienen absolutamente nada de constitucional. Es decir, cuando se llama a la voluntad constituyente del pueblo para así constituir una Asamblea Nacional Constituyente, exclusivamente este órgano colegiado tiene solamente una labor: ponerse a redactar un proyecto de constitución, vendérselo al país y si el país quiere entonces va a elegir la constitución. De ninguna manera una Asamblea Nacional Constituyente puede suplir a un parlamento elegido para hacer leyes como tal. Entonces, por lo tanto, esto no es ninguna Asamblea Nacional Constituyente, esto exclusivamente es una imposición más que se ha hecho a fin de mantener el poder sujeto y que en efecto la oposición no pueda hacer ninguna clase de accionar político legítimo.
Tal cual como el caso que dicen que el Parlamento Nacional, el único órgano legítimo realmente, pues se encuentra entonces en un desacato, que es un tipo penal que de ninguna manera se puede aplicar a un Parlamento. Aquí te muestra la enfermedad del venezolano. Por eso me refiero, hay que retomar los principios fundamentales que nos crearon como república. No fue que de la nada nos provocó y vamos a ser independientes de los españoles porque sí, no. Creamos un Estado para después crear una nación. No salieron bien las cosas, pero allí estaban las bases. Allí está nuestra partida de nacimiento. Si usted no revisa cuál es su partida de nacimiento, si usted no sabe cuál es su nombre, no va a saber quién es como individuo y seguro las cosas no le van a ir nada bien. 200 años en la historia de un país son menos que un pestañeo. La historia es bastante larga, queridos amigos. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. 7 de la mañana con 7 minutos. César Pérez Guevara está con nosotros, abogado constitucionalista. Sube Rodríguez Pérez ya lista para leer sus comentarios a través de las redes sociales. Así es, Carlos, y de inmediato vamos a pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Ramón Ramos, el líder, le pregunta: ¿cómo hacer un cambio de pensamiento cuando los centros educativos, en vez de ser centros de encuentro social, científico y académico, se han convertido en centros de control del pensamiento? ¿Qué hacer ante esta realidad? Pues sencillamente una respuesta. Ante tal situación hay que cambiar entonces las ideas. Y somos precisamente los docentes, bien sean los de educación media, educación diversificada, en caso de educación universitaria, entre los cuales me encuentro, los que tenemos que hacer el cambio. Llevarle a los muchachos que se cuestionen las ideas, que se cuestionen las cosas que hemos hecho mal y mostrarles realmente cuál es nuestro camino, cómo hacer que Venezuela sea cada vez más libre según principios constitucionales e institucionales republicanos. Por su parte, Pedro Hernández, buen día. El 26 de abril, el diario Panama Post entrevistó al abogado constitucionalista José Vicente Haro, a algunos periodistas y activistas de derechos humanos, y la mayoría habla de la proscripción del chavismo una vez se restablezca la democracia. Palabras textuales de su colega. ¿Qué opina al respecto? Pues sencillamente a ninguna persona que vulnere la ley o que cometa ciertos crímenes de lesa humanidad, evidentemente les puedes permitir hacer política posteriormente. Si en efecto se lleva una clase de procesos y el chavismo se demuestra con una sentencia definitivamente firme ante organismos internacionales que cometió toda esta clase de tropelías, pues efectivamente no pueden de ninguna manera acceder a la política. Ahora bien, que las ideas socialistas sigan en boga por allí es otra cosa muy diferente, porque también hay que darle respeto a las personas que piensan diferente a uno. Solamente que uno no puede de ninguna manera permitir que se haga política a aquella persona que vulnere la ley de una manera tan tajante. Orlando Lezama tiene un comentario. Usted tiene una contradicción insalvable. Habla de eliminar individualidades, pero dejando atrás el lastre del socialismo. Pero olvida que en socialismo se colectiviza el actuar gubernamental. ¿Qué opina al respecto? Realmente no creo que la contradicción la tenga yo, creo que la contradicción, con todo respeto, la tiene el televidente, porque es que estoy planteando precisamente el individualismo a través de los principios republicanos para poder llegar en efecto a un país provechoso y próspero. De ninguna manera estoy oficiando el socialismo, que cualquier persona que sepa algo de teoría política y teoría filosófica sabrá que, como decía Karl Marx, el socialismo no era más que una etapa transitoria para poder llegar en efecto al comunismo, que no tenía ni siquiera Estado, sino que en el Estado socialista el Estado se hacía con todos los medios de producción y así podía en efecto llegarse a la revolución del proletariado, que era la sociedad comunista. Yo no estoy de acuerdo absolutamente con ninguno de estos planteamientos y por eso es que vendo el individualismo a través de las ideas liberales que nos hicieron como república en el año 1811. Vamos a revisar una última pregunta de Denis Pernía. Le indica: ¿qué opina usted de la frase "éramos felices y no lo sabíamos"? Mira, pues entiendo que la frase la está haciendo, como siempre lo digo, sin trabas, adelante, la está haciendo en relación a lo que fueron los 40 años democráticos previos al año 1998, pues evidentemente es un hecho. Venezuela, con todos los problemas que tenía de alguna manera una democracia sana, con todos sus problemas, con todas estas cosas lamentables que pasaban como los hechos de corrupción. Pero bueno, lamentablemente, tal cual como diría el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse, el pueblo votó por un vengador en el año 98. Y precisamente miren lo que tenemos ahora 20 años después. No solamente un Estado corrompido, un mercado que no existe, unos medios de producción
que de ninguna manera funcionan, sino la nación venezolana se está deteriorando. Es decir, este sentir que nos hace ser parte de un todo, este espíritu, como diría Mauricio Auriu, ya ni siquiera existe. Y lamentablemente hay que recuperarlo y consideramos que hay que buscar entonces la partida de nacimiento del venezolano, la Constitución del año 1811. Aprender todo aquello que sea aplicable en la época actual y así Venezuela, en efecto, podría tener salvación, si podemos decir esa palabra. Y con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. A ustedes, como siempre, gracias por sus comentarios con la etiqueta Primera Página en Twitter. Retomamos también la entrevista. Las ideas liberales en Venezuela o la corriente liberal en Venezuela ha sido tildada de extrema derecha en nuestro país. Más allá del posicionamiento político que podrían tener en la realidad las ideas, quienes hoy plantean el liberalismo, quienes hoy plantean tanto en el plano económico como en el plano político, son tildados de extrema derecha. El Centro Rocio, primero, se considera de extrema derecha, segundo, ¿ha fijado esta posición a la clase política actual del país? No, a mí realmente esta clase de señalamientos, ¿no? Que en virtud de una diferencia que se hizo en la Revolución Francesa y que sí es anacrónica a la época para decir quiénes estaban en derecha y quiénes estaban a la izquierda, la apliqué en la actualidad. Sobre todo porque ¿cuál es el chiste de esto? Decir, claro, como se señala o se ha pretendido estereotipar que las personas de extrema derecha están de acuerdo con el fascismo y con el nazismo, que, les digo esto y se van a caer para atrás aquellos que no lo sepan, son ideas que vienen del socialismo precisamente porque Benito Mussolini viene del Partido Socialista Italiano y el Reichsführer Adolf Hitler viene del Partido Nacional Socialista Alemán, que es el Partido de los Trabajadores Obreros Alemán. Razón por la cual, pues mira, esta gente que es de izquierda de pronto salta a la derecha, a mí esto realmente me causa bastante sorna. El Centro Rocio en ninguna manera puede pretenderse fascista o nazi o ninguna de estas cosas que pretenden endilgar. Sencillamente, si ustedes se dan cuenta que estamos proponiendo libertad de comercio, libertad de los individuos, respeto a los derechos humanos. Y el fascismo, por el contrario, no le gusta la libertad de comercio, sino que es un Estado regulador. Te dice con quién puedes hacer las cosas. No respeta las garantías individuales y menos los derechos humanos. Se imaginarán ustedes entonces que no podemos ser ultraderecha. Al contrario, en el Centro Rocio creemos formalmente en la libertad y sobre todo pensamos que el poder tiene que ser moderado. De ninguna manera podemos permitir que siga pasando esta tropelía. Por lo menos imagínense que en Venezuela llegamos a una democracia sana próximamente. Y entonces vamos a ir de nuevo a unas elecciones en las cuales aquel que gane por un voto, ese es el presidente y ya no tiene que hacer absolutamente nada. Dense cuenta cómo hay ciertas características constitucionales de otros pueblos que hay que tomar, por lo menos el caso del balotaje. Pues mira, los dos que tengan la mayor cantidad de votos, entonces tienen que buscar los otros apoyos políticos para que esto pueda asegurar que en la actitud de gobierno, en el próximo mandato, pues se tengan que respetar todas las corrientes de pensamiento, por lo menos aquellas con las cuales se haya tenido que pactar, y no se puede llegar al totalitarismo. Estas son cosas que en Venezuela hay que pensar, y esa es una de las grandes deudas que dejó por lo menos el texto constitucional del año 1961. Pero en la práctica, ¿qué significa eso, entendiendo que Venezuela está dividida en dos grandes bloques, oposición y gobierno? Sabes que yo no pienso que Venezuela esté dividida en dos grandes bloques, y esto a veces incluso me deja atónito. Yo en estos días comentaba en mi red social, en Twitter, ¿no? En @cPérezGuevara en Twitter, yo comentaba que el fenómeno de Twitterzuela es una cosa bastante significativa. Porque dado que el venezolano no puede acceder a la información de primera clase como le gustaría en los medios que están en la parrilla pública, entonces buscan toda clase de información a través del medio que más mueve información de manera libre, que es Twitter, ¿no? Pero Twitter no está para todos los venezolanos, por Dios. Usted puede pasar a ciertas partes del interior venezolano en la cual le aseguro que la gente ni siquiera acceso a internet tiene porque ni siquiera luz tiene. ¿Y esas personas qué piensan? ¿También están gobierno o oposición? No. El pueblo venezolano está en un solo bloque, en contra del hambre, en contra de la carestía, en contra de la falta de luz, buscando un mejor país. Porque incluso aquellos que piensan que las cosas están de mil maravillas y que estos 20 años son súper chéveres, pues saben que no hay luz, no hay agua, no hay teléfono y que con un sueldo mínimo que estaba creo que en 40.000 bolívares no te compras pero ni un bolibomba. Entonces yo creo que el pueblo venezolano está todo en un conjunto, al contrario de esta división que se plantea. Dividido están los políticos. Y esto va de la mano precisamente con lo que están hoy en las prioridades de los políticos, entendiendo que el diálogo va a una velocidad distinta a la que van los problemas del venezolano. Sí, pero es que realmente esto es una de las cosas que hemos señalado. El pueblo venezolano no sabe qué se está hablando, si es un diálogo, si es una negociación, si son conversaciones, y nadie sabe. Entonces, ¿cómo sabemos realmente qué es lo que se está logrando para el país? Tenemos dos partes,
una parte que dice, pues sencillamente, yo me quedo aquí porque yo considero que soy el que tengo la razón, y el otro que dice, pues te voy a sacar porque considero que tengo la razón, y de paso el apoyo internacional, y si te pones a revisar institucionalmente, evidentemente, pues tiene bastante manera de poder exigirlo. Pero el pueblo venezolano, lo digo de nuevo, quiere salir a trabajar y a ganarse las cosas, no a seguir siendo este pueblo que viva de papá Estado, que le regale una dádiva cuando quiera. Y estos son los principios que nos crearon como república en el año 1811. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. César Pérez Guevara, abogado constitucionalista y director del Centro Rocio, con nosotros la mañana de este 16 de septiembre. 7:16 minutos, vamos a una pausa y seguimos con más de Primera Página.